Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. En el vídeo de hoy, si mi voz lo permite, porque me he pillado ya el primer resfriado del curso, mi idea es enseñaros una colección de juegos de biología que he ido acumulando, en parte porque me gustan, en parte porque los he visto útiles para clase y cómo poder aplicarlos en clase. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Como sabéis ya, los juegos de mesa me gustan y me gusta aplicarlos en clase. Hay algún vídeo previo de juegos de mesa genéricos para usar en clase que a mí me gustan y me han servido, os lo dejaré por aquí, pero hoy me quería centrar en concreto en enseñaros la colección que tengo de biología. Porque pues soy profe de biología y geología, entonces sí que, o bien porque a mí me gustaban, o bien porque me han parecido útiles para clase, pues he ido coleccionando una serie de juegos. Los he dividido en 3 montones, veis porque abulta más, aquí hay otro y aquí hay otro. Y vamos a ir viéndolos. Los he dividido como por dificultad y cantidad de niños que pueden estar jugando a la vez. Entonces, los 3 primeros que tengo son estos 3. Pájaros cantores y herbáceas, a aplicar más en primero de la ESO y en tercero, porque bueno, no es que sean los temas más graciosos con el currículo de tercero, pero si no, bueno, tenemos el operación, que lo tengo por ahí ahora, que está más relacionado con el currículo de tercero, pero bueno, creo que por edad son los más afines. Y luego Peptide, ¿vale? Este lo veo más para cuarto. Son juegos que da tiempo a hacer en una hora de clase, ¿vale? El pájaros cantores está previsto para media hora, el herbácea está 20 minutos y este les gusta mucho, además lo pillan rápido. Y el Peptide, ¿dónde estás? Entre 30 y 45 minutos, que claro, ya como os digo que es para los más mayores, pues igualmente les va a dar tiempo a echar una partida en clase. La dinámica, bueno, en este caso consiste en que hay una serie de cartas de pájaros que está muy bien porque vienen el nombre científico y el nombre común y viene el dibujito, a ver si esto enfoca. Ahí está. Cómo es el huevo de verdad. Entonces, bueno, la cosa es que hay como unas comidas para comer que no encuentro ahora mismo, ¿vale? En plan, aquí están, que son semillas, ¿vale? Y esto, luego hay animales que pueden intentar robarte, como pájaros tipo la corneja, la ardilla, que te pueden intentar robar las semillas, así metes también un poco de interacción de ecosistemas por competencia por los recursos. Y entonces, bueno, pues va de conseguir tener la mayor cantidad de semillas y huevos y al final así es como ganas la partida. Está hecho para 4 jugadores, yo lo que pasa es que siempre hago un poco de trampa y lo meto para 8 jugadores, es decir que juegan 8 niños en 4 parejas de 2, o sea, en 4 parejas de 2 es redundante. Siempre uso esa técnica, sobre todo cuando les explico el juego y no saben jugar, porque así entre 2 se ayudan más a tomar decisiones de cómo jugar, ¿vale? Entonces este es el primero. El herbáceas lo que tiene son plantas herbáceas de cocina, tipo culinarias, ¿vale? No viene el nombre científico, solo viene el nombre común en este caso. Los dibujos también son muy bonitos y consiste en ir haciendo diferentes combinaciones de parejas o de grupos iguales, diferentes, todas diferentes, de 2 en 2, ¿vale? Y al final pues también gana el que acumula mayor combinación o combinaciones entre cartas, ¿vale? Este lo entienden súper fácil, también es para 4 jugadores. Tiene menos contenido, tipo por ejemplo aquí solo son las plantas y ya. Tiene menos contenido, como puedes meter aquí, hablar de las interacciones ecológicas. Pero este les gusta mucho porque es muy fácil de entender, parejas te hacen incluso en primaria y la verdad es que pues me da mucho juego. Igual es para 4 jugadores, yo meto 8, ¿vale? Así que pues aquí tendrías incluso ya a media clase jugando, ¿vale? 16 niños en una clase de 30, incluso ahora con el ratio de 25 en primero de la ESO, pues tendrías
a más de la mitad de la clase jugando. Y luego, en este caso de Peptide, lo que vas a intentar conseguir es formar proteínas, ¿vale? Entonces, vienen diferentes tipos de orgánulos que vas a necesitar para conseguir la energía, para conseguir los ribosomas, para conseguir el ADN de transferencia y al final para conseguir los propios nucleótidos, ¿vale? Y entonces al final, si haces bien tu combinación de acciones, vas a poder construir una cadena peptídica, una proteína. Entonces, estos están bien sobre todo para cuarto de la ESO y para bachillerato si tienes un día en el que puedas permitirte no dar temario, que eso no suele pasar. Pero bueno, si pasara, en realidad para mí en cuarto que se habla de la traducción y ya en bachillerato que te metes a ver aminoácidos y tal, me parece un juego muy bueno, ¿de acuerdo? Porque sí que tiene muchos conceptos de estos que ya se van a ver en los cursos superiores. Y es cierto que a lo mejor la dinámica del juego, como tienes que enlazar este tipo de cartas que te dan diferentes tipos de acciones, para niños más pequeños de primero o tercero, que encima no ven este temario, me parece más complicado, ¿vale? Igual, este permite hasta 5 jugadores, yo siempre les hago jugar en parejas, así que aquí habría también 10 niños jugando. Y estos son como mis 3 juegos sencillos, de que explicas en 5 minutos, a lo mejor el Peptide en 10 minutos, y pueden estar jugando la hora completa. Además puedes rotar entre ellos y que unos expliquen a otros, y así pues los tienes entretenidos y no tienes que estar tú todo el rato explicando. Ahora, el siguiente juego que os voy a enseñar es de un nivel más intermedio. No es intermedio. Sí, no, a ver cómo me explico. Sí que os va a durar la hora entera, como os descuidáis os va a durar más. Es este, se llama Fauna. Es de mis primeros juegos, de hecho. Y puede ser usado desde incluso sexto de primaria hasta edad adulta, ¿vale? No hay límite. O sea, toda la ESO va a estar bien, primero, tercero, cuarto, etc. Entonces, básicamente, viene un tablero, que es un mapa mundi, ¿vale? No lo voy a abrir. Y luego viene así como con unas reglas de medidas, de el peso del animal, la longitud o la altura y la longitud de la cola si tiene. Entonces la cosa es que hay una serie de fichas, hay 2 niveles además, el verde es el nivel fácil, el negro es el nivel difícil. Y entonces las fichas vienen presentadas dentro de esta caja. De modo que la parte de abajo de la ficha no se ve porque aquí viene la solución. Entonces tú presentas la caja así, ¿vale? Y entonces a los alumnos les enseñas esto. En este caso lo que estoy enseñando es un Milano real. Y te dice que vive en 15 regiones, ¿vale? Porque esto está separado como por regiones biogeográficas, no por países. El peso del animal y la longitud total, porque es difícil diferenciar en este caso qué es cuerpo de qué es cola. ¿Vale? Si por ejemplo fuera, a ver, pues un gorila, bueno, un gorila es que a veces tienen preguntas trampa porque el gorila no tiene cola. Mira, por ejemplo, el asno salvaje africano, pues sí puedes saber la longitud de la cola. Entonces, ¿de qué va esto? Tú coges la carta y te va a decir en cuántas regiones está y lo que tienes que adivinar. Es decir, en qué región está el peso, la longitud y la longitud de la cola. Entonces ahora, cada grupo va a tener unas fichas de un color, ¿vale? Con el que van a poder ir a... Bueno, hay unas fichas también negras, con los que van a poder ir apostando, en cierta manera, donde creen ellos, en qué regiones creen ellos que los animales van a vivir, ¿vale? Entonces, a ver, quiero enseñaros un poco más, así, ¿vale? Vas poniendo tus cubitos de color en las regiones y en la tabla de medidas. Y luego hay una serie de puntuaciones, dependiendo de si has acertado o si te has quedado en el de al lado. Y si no, pues nada, pierdes el cubito y luego lo vas recuperando con el tiempo. Este es un juego que puede jugar hasta 6 jugadores y yo la verdad es que lo suelo extender bastante y suelo incluso jugar con toda la clase. Por ejemplo, haciendo grupos de 4 o 5. Pueden debatir entre ellos dónde creen que viven,
cuánto creen que pesan, etcétera, etcétera, y nombras a un portavoz. Entonces con este juego puedes jugar una hora entera con una clase entera. A mí me gusta mucho, lo he usado, funciona muy bien. Además es que ves muchas cosas porque estás viendo regiones biogeográficas, que es un concepto que si no, no es tan normal que veas, porque sí que hablas de las regiones climáticas, pero no tanto de las biogeográficas. Metes temas de unidades, metros, kilos, gramos, y también les enseñas como un poco a ponderar y a sopesar realmente cuánto puede pesar, por ejemplo, un gorrión o cuánto puede pesar un águila, que son cosas que no se plantean y se sorprenden, entonces está muy bien para trabajar medidas. Y luego también pues está bien para trabajar el tema de la gestión del riesgo, porque hay quien se lanza a lo loco y pone y pierde todas las fichas y luego no puede apostar tanto y ganar tantos puntos, y hay quien por miedo a perder las fichas no apuesta tanto o casi no apuesta y tampoco gana tanto beneficio porque no se ha atrevido a apostar. Entonces la verdad es que es un juego para mí muy completo. Los animales es un tema que a ellos les gusta mucho y les atrae siempre cuando les hablas de las apuestas y tal, y que lo van a hacer en equipos y que el portavoz es un juego que la verdad entra súper bien. Y en una hora lo puedes resolver. Si no te da tiempo, siempre puedes acortar, ¿vale? El juego es lo bueno. Hay X rondas, pero tú puedes acortar en función del tiempo que tengas en clase. Y la verdad es que para mí este es uno de mis favoritos, junto con estos de aquí. Tienes perfectamente una clase resuelta o incluso más si rotas entre ellos. Y luego tengo 4 juegos, de los que debo decir que 2 son... bueno, Terraforming Mars es muy largo y la verdad es que nunca lo he llegado a usar en clase, pero se podría. Lo recomendaría para grupos superiores. Cuarto de la ESO si están acostumbrados a jugar, si no, bachillerato. Un día, yo que sé, Navidad, que de repente te vengan los de bachillerato porque les gusta ir y no sabes qué hacer con ellos, ¿vale? Entonces este es un juego en el que puedes hablar de la importancia del agua para la vida, del oxígeno para la vida, del cambio climático, las consecuencias que tienen nuestras acciones y tal. Yo me lo compré porque, bueno, este juego es bastante famoso, tiene bastantes buenas puntuaciones y además tiene un modo solitario, y entonces la verdad es que yo me lo compré por esas razones, pero creo que se puede aplicar en clase si tienes los niños adecuados, ¿vale? Luego, esta es mi última adquisición de juegos de mesa, el Cellulose. También hay el de Citosis, ¿vale? Que es el de célula animal. Yo me he querido comprar el de célula vegetal porque la verdad es que, pues por no comprarme los dos. Y pues siempre he tenido más afinidad por las plantas y por eso. Entonces, bueno, el juego, el tablero es como si fuera una célula vegetal. A ver si os lo puedo sacar fácilmente. ¿Vale? Y... algo ha caído, una gota de agua. Tendrían que estar en bolsas. Bueno, en este caso, esta es la célula. Bueno, el tablero tiene para diferentes números de jugadores, ¿vale? Esta es la célula. Y básicamente consiste en ir haciendo funciones dentro de la célula que te van a permitir ganar puntos, ¿vale? Y luego, pues, hay una serie de... la pared celular va a marcar como las rondas, ¿de acuerdo? Pues la construcción de la pared celular va a marcar como las rondas. Y entonces está muy bien porque cada jugador tiene un tablerito de estos. Bueno, no, en verdad es uno para todos, pero cada uno con sus fichitas aquí. Y entonces vas a ir creciendo diferentes tipos de funciones, tanto dentro de la tierra como en la superficie. Entonces aquí también puedes meter temas de capilaridad, absorción de nutrientes. Puedes hablar de muchas cosas, la verdad, con este juego, aparte de los componentes celulares en sí y cómo es el metabolismo celular. ¿Para quién veo este juego? De nuevo para bachillerato, igual que Terraforming Mars. Si tienes un grupo de cuarto de la ESO que funcione muy bien, lo puedes intentar. Pero es cierto que es un juego más complejo que si los niños no están acostumbrados a jugar, va a ser difícil que lo entiendan. Y luego también es más largo, ¿vale? Entonces probablemente en una sesión de 1 hora no dé tiempo.
sea, estos dos juegos últimos que os he enseñado sí que son para poder jugar 2 sesiones seguidas. Hay veces que eso se da, porque los niños, yo que sé, ha habido una excursión y no han ido. O es el típico día tonto de fin de curso y no va nadie. Y pueden estar más de una hora jugando porque al profe siguiente no le importa que los niños se queden jugando con lo que estaban antes. Pues esos 2 juegos la verdad es que sí que serían unos grandes candidatos. Luego tengo este que es maravilloso, Wingspan. Para primerillos no os lo recomiendo, ¿vale? Si no están acostumbrados a jugar, pero tercero de la ESO ya sí que pueden. Es hasta 5 jugadores, lo cual para mí significa hasta 10, ya lo sabéis que siempre doblo. Lo único que sí que requiere más explicación, por eso no lo he metido en el grupo del fauna y de estos juegos más pequeños, pero si tienes tiempo de explicárselo a tus alumnos previamente y que luego jueguen, sí que está dentro del arco que pueden jugar más independientemente en una sesión, ¿vale? Y que va a dar tiempo perfectamente. El juego es precioso, la verdad. Es de temática pájaros también, ¿vale? Eso es lo que tienen los pájaros, me gusta mucho, aunque a mí me gusten más las plantas. Aquí está, ¿vale? Y cada pájaro, a ver si os puedo enseñar la foto. Bien, así. Uno que sea más bonito. Ay, el cardenal este, que me encanta a mí este cardenal, ya lo podía ver en España. Hay cajas de ampliación de diferentes. Yo me quiero hacer con la de Europa, la verdad, porque me parece además más útil para jugar en clase, la verdad, pero es que hay pájaros preciosos. Entonces, bueno, hay como 3, el tablero, hay un tablero para cada jugador y tienen como varias funciones que pueden ir realizando poniendo cartas de pájaros en ellos. Y el objetivo al final es conseguir puntos también, que vienen en las cartas. Entonces, dependiendo de qué pájaro sitúes en el tablero, vas a ganar unos puntos u otros. Pero bueno, temas que puedes tratar con este juego. Tipos de alimentación, ¿vale? Porque la alimentación es real y aparece. Tienes que alimentar a los pájaros como para poder comprar la carta, ¿vale? Tienes que tener los alimentos necesarios. Entonces ahí puedes meter como qué tipo de alimentación tienen los pájaros. Tipos de hábitat, porque también cada... Es que no soy capaz de sacar el tablero sin desmontar el juego entero. A ver si soy capaz de sacar uno. A los pájaros no los puedes colocar en cualquier sitio, los tienes que colocar en su hábitat concreto, que hay tipo bosque, tipo estepa o acuáticos, ¿vale? Entonces, pues dependiendo de qué tipo de pájaro sea, podrás colocarlo en solo uno o en la combinación de 2, por ejemplo, bosque estepa o estepa acuático. Entonces también puedes tratar todo el tema no solo de la alimentación, sino también del hábitat. Y la verdad es que no es difícil de explicar el juego, sí que requiere un rato más de explicación, a lo mejor 20 minutos, pero sí que va a dar mucho juego y la verdad es que a los niños que ya están acostumbrados a jugar a juegos de mesa, este juego les gusta mucho, no es difícil de pillar, se explica luego muy bien entre compañeros y la verdad es que da mucho juego, nunca mejor dicho, y es precioso, entonces les suele gustar mucho. Si tenéis alumnos a los que ya tengáis acostumbrados a jugar o que ya estén acostumbrados a jugar en casa, que yo la verdad es que tengo muchos alumnos que en casa están acostumbrados a jugar, este también es muy buena opción. Quizás, por ejemplo, si quieres tener 2 ya grupos acostumbrados grandes, Fauna y Wingspan son pues 2 grandes candidatos. Pero ya te digo, os digo que el Wingspan requiere un poquito más de costumbre y preparación. Y luego el último, que este lo usé hace años, la verdad es que lo he tenido un poco abandonado últimamente, porque he tenido grupos pequeños y entonces no he sido capaz de niños pequeños, quiero decir, no, pues hace tiempo que no juego con este. Es el fotosíntesis, sí que lo he usado, pero ya os digo que se quedó un poco ahí en mi estantería aquí detrás, hasta que pues vuelva a tener alumnos más mayores. Ya sí que los tengo, ahora me falta tener el tiempo. Este juego está también muy bien, es precioso también los dibujos. Creo que he hablado en algún vídeo previo. Fijaos los arbolitos, ¿vale? Tienen además secretos los arbolitos y pajaritos. Y la verdad es que es súper bonito. Les voy a enseñar la caja, y a ver si no hago como el de la paella. Y consiste en lo siguiente: hay un tablero personal y un tablero central.
Entonces en el tablero central tú vas a ir plantando árboles que parten de una semilla que previamente tú has criado en tu tablero personal, has cultivado en tu tablero personal. Y luego vas al central. Y después, una vez que ya tengas árboles, puedes ir lanzando semillas a otras disposiciones del tablero. Y es muy interesante porque primero pues puedes hablar del ciclo de germinación de las semillas y tal. Puedes hablar también de la dispersión de semillas en el campo. Y luego además este tablero lleva un sol que va girando alrededor del tablero. Este es el sol, va así. Va a ir girando y entonces las plantas van a poder crecer más o menos, los árboles. Ay, mirad qué mono el conejito. Se ve. Es súper mono. Y un zorrillo también hay. A ver el zorrillo. Ahí está el zorrillo. Bueno, pues decía que las plantas van a poder crecer más o menos y ganar más o menos puntos, por tanto, en función de cuánto sol les dé. No solo que les dé aquí, sino que si yo, por ejemplo, tengo un árbol más grande que me está tapando a un árbol más bajito, el árbol más bajito no va a poder crecer tanto porque no recibe tanta luz. Entonces también puedes meter competencia por los recursos. Y no es nada difícil de explicar una vez que explicas la dinámica de cómo crecen semillas, cómo se plantan los árboles en el tablero central. Gusta mucho. Igualmente cursos superiores, cuarto de bachillerato, pero este sí que da tiempo a jugarlo en 1 hora. El tiempo de explicación es corto y lo cual pues lo hace un buen candidato para poder jugarlo en clase. Y estos son todos los juegos de biología que yo tengo. Hay más, no os voy a mentir, pero pues son los que yo he adquirido. Me quedé sin el Darwin, que me hubiera gustado mucho tenerlo por meter algo de evolución, pero al final en ese momento no sé qué dije, bueno, ya lo compraré. Y luego nunca lo compré y ya no hay. Y la verdad es que es el único que echo de menos. Así que... de juegos de mesa. Y nada, bueno, como veréis os he traído varias opciones. Algunas para clases más de niños pequeños, algunas para clases más de niños grandes. Juegos muy rápidos que puedes rotar en una misma clase. Juegos que con una poca más preparación te puedes dedicar una clase entera a ello. Con estos dos tendrías para una clase completa. Y bueno, esto ya realmente es si tienes alumnos jugones que puedan dedicarle un tiempo más. Fotosíntesis te da tiempo, eso podríamos meterlo incluso en este paquete. Pero estos dos de celulosa y de Terraforming Mars sería para que tengas alumnos jugones que también quieran ellos echarlo un rato. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante. Por eso me gusta también, quería dividirlo en diferentes partes para que podáis ver la parte que más se aplique a vosotros y que cualquier duda, cualquier cosa, cualquier juego que queráis aportar, modos de juego diferente a los que yo he comentado, lo dejáis en los comentarios y por supuesto, nos vemos.